deberían llevar a hacernos todas estas preguntas para, como discutíamos esta mañana con el director de la misión, poder avanzar en la construcción de ese bienestar económico y social de los colombianos. Estas reflexiones ya fueron publicadas en un libro que tiene título Recentralization in Colombia, publicado por Palgrave Macmillan. Todavía no tiene traducción, pero digamos ya está disponible para quienes los quieran adquirir en PDF y en físico. Yo creo que acá lo primero que quisiera mencionar es cuál es el punto del partida, ¿no? Que tendría, en este caso, pues la misión de descentralización o el punto de partida que podrá tener como reflexión el nuevo gobierno, ¿no? Y lo que yo propongo en este libro es que el punto de partida es que no deberíamos pensar en que estamos en un país pues con unos altos niveles de descentralización, sino que el punto de partida debería ser el reconocimiento de estar en un contexto institucional predominantemente recentralizado, ¿no? El libro pues tiene cierta extensión, pero yo quisiera acá ser muy puntual, ¿no? Entonces, ¿por qué uno podría afirmar que estamos en un contexto predominantemente recentralizado? Uno de los principales argumentos se basa en lo que ha ocurrido con las transferencias fiscales a los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, esta gráfica que fue construida por el equipo de Jaime Bonet, de Javier Pérez y Ayala del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, lo que nos muestra es algo muy diciente, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de esas transferencias, ¿no? De lo que nosotros conocemos como el SGP, que van a los gobiernos subnacionales como porcentaje del PIB y como porcentaje de los ingresos corrientes de la nación? Entonces, lo que nosotros vemos acá es que mientras en el año 2003, ¿no? Teníamos un porcentaje muy importante de los ingresos corrientes de la nación y a su vez un porcentaje importante del PIB, lo que ha ocurrido después del año 2003 es un descenso, ¿no? Importante en general, un descenso de esos recursos. Entonces, de la torta del país, que es el PIB, pues el pedazo que le corresponde a los gobiernos subnacionales, pues es hoy sustancialmente menor al que había en el 2003 o en el 2002, con base en lo que se había acordado en la Constitución de 1991. Entonces, con esta gráfica lo que yo quisiera mostrar es que el país ha tenido un proceso de recentralización fiscal, ¿no? En este libro estamos entendiendo la recentralización como la transferencia de prerrogativas, ¿no? Desde niveles inferiores de gobierno hacia niveles superiores de gobierno. Entonces, lo que aquí vemos es la recentralización, claramente, creo yo, desde el punto de vista fiscal. Pero no solamente ha habido recentralización desde el punto de vista fiscal, también ha habido recentralización desde el punto de vista administrativo, ¿no? Y desde el punto de vista administrativo, la idea que aquí manejo de recentralización no solamente es que los niveles superiores de gobierno puedan asumir las tareas de los niveles inferiores de gobierno, sino que también tengan la posibilidad, ¿cierto?, de determinar la manera como esos niveles inferiores de gobierno organizan la prestación de los servicios públicos, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que ha habido un crecimiento muy importante de algo que en la literatura de administración pública se conoce como la regulación dentro del gobierno, ¿no? Entonces, lo que ha habido es una tendencia creciente a el nivel de intensidad de esa regulación de entes de carácter nacional, como el DNP, como el Ministerio de Hacienda, sobre los municipios, ¿no? Acá quiero mostrar un sistema con el que, pues, bastantes de nosotros estamos familiarizados, que es el tema de certificaciones, ¿no? El tema de certificaciones fue resaltado, entre otros, en el documento de descentralización asimétrica de la OCDE, como una muestra de que Colombia ya estaría reconociendo esas distintas capacidades de los municipios. Entonces, acá lo que nosotros vemos es que ha habido o hubo mientras existía, porque esta certificación de agua dejó de existir como venía funcionando originalmente, lo que vemos es que mientras en el año 2008 60 municipios fueron desertificados, en el año 2014 ya íbamos en 376 municipios desertificados para el manejo de los recursos de agua potable y saneamiento básico proveniente del SGP, ¿no? ¿Y qué significaba que fueran desertificados? Ese era un proceso de un control nacional con distintas características, ¿no?
Este en particular estaba a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que como todos sabemos, pues es una entidad de carácter nacional en el que su cabeza es de libre nombramiento y remoción del presidente de la República, ¿no? El efecto de esta desertificación era que el municipio, si bien formalmente no perdía la titularidad de los recursos, sí perdía la administración de estos recursos, ¿no? En principio esta administración se perdía en favor del departamento, ¿no? Con la problemática adicional que en general los departamentos no tenían la capacidad para asumir de la noche a la mañana esos recursos del agua de los municipios y lograr ejecutarlos. Y con el agravante aún peor, y es que en un mismo año los recursos puedan pasar del municipio al departamento y del departamento al municipio y no poder ser utilizados, ¿no? Este sistema que nació como parte de esa expresión de esa recentralización administrativa, de esa regulación dentro del gobierno, ¿no? Particularmente a partir de la reforma del 2007 durante la administración del presidente Uribe, ¿no? Lo que muestra, a mi modo de ver, es una gran pretensión de control del gobierno nacional, a pesar de no tener la capacidad para ejercer dicho control, ¿no? Esta certificación de agua en particular terminó convirtiéndose en algo meramente formal, como una lista de chequeo de documentos, ¿no? Que no nos mostraba fielmente esas capacidades, ¿no? En alguna ocasión, esto yo lo tuve que vivir como delegado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, fue obligatorio de certificar a Montería, que tenía un buen sistema de agua, y al mismo tiempo fue obligatorio certificar a Dibuya, que no tenía ningún sistema de agua, pero sí había cumplido con esa lista de chequeo de municipios. Ahora, ha habido recentralización fiscal, ha habido recentralización administrativa, ¿no? Eh, la pregunta es si también ha habido recentralización política, ¿no? Esto ha ocurrido en otros lugares, por ejemplo, durante el primer periodo de Putin, Putin logró reformas de recentralización política formales. Él logró en ese momento que lo que sería en Colombia los gobernadores ya no fueran elegidos por voto popular, sino que fueran elegidos directamente por el presidente. Eso no ha ocurrido en Colombia. Lo más cercano que ha ocurrido de intenciones formales de recentralización política ha sido la intención de distintos gobiernos de sincronizar las elecciones nacionales y subnacionales, que podría tener como consecuencia que termine prevaleciendo la agenda política nacional sobre las agendas y las discusiones políticas locales. Pero lo que sí ha ocurrido es una recentralización política informal, ¿no? Que puede ir desde el hecho del gobierno nacional influyendo en la elección de quienes están a cargo, por ejemplo, de la dirección de la Federación Nacional de Departamentos. Eso ocurrió durante la administración del presidente Santos, ¿no? Hasta las situaciones de facto que en las 110 entrevistas que yo hice para este libro con presidentes, ministros, gobernadores, congresistas, me señalaban, ¿no? Por ejemplo, el exgobernador Horacio Serpa decía, mire, yo que era un gobernador liberal eh, con ideas contrarias a la del presidente Uribe, pues me tocaba hacerlas muy pasito, ¿no? Porque uno no puede salir en la mañana a criticar al gobierno nacional en el desarrollo de ciertas políticas y por la tarde ir al gobierno nacional a decirle que por favor me dé plata, que por favor me dé recursos. Entonces, lo que uno ve es que aquí termina habiendo una recentralización política porque obliga a alcaldes, alcaldesas, gobernadoras y gobernadores que no cuentan con suficientes recursos para el desarrollo de sus programas a tener que estar alineados políticamente con el Ejecutivo para poder recibir esos recursos que se distribuyen de forma discrecional, ¿no? Ahora, también quisiera resaltar la entrevista que hubo en su momento con Alan Jara, que era gobernador del Meta, y que yo creo que ilustra muy bien la recentralización administrativa a la que ya hacía referencia, ¿no? Porque uno puede entender que haya, digamos, que exista la necesidad de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales sobre ciertos objetivos generales, ¿no? Que uno dijera, mire, vamos a darle prioridad al objetivo de desarrollo sostenible número 6 de agua limpia y saneamiento, ¿no? Vamos pues en esa dirección. Lo que sí es menos fácil de comprender es hasta el punto tan exagerado de control que llegó este nivel de recentralización administrativa en términos de agua potable y saneamiento básico. Y es que cuando uno examinaba la labor de la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, se encontraba que el gobierno nacional, en algo que se denominó en su momento los pre-OCATs, ¿no? Y es que estaban los OCATs formales de regalías,
pero para que allí se expresara el voto nacional tenía que ir primero un PREOCAT en el ministerio del área del proyecto que correspondiera. Lo que uno ve es cómo esa ventanilla única del Ministerio de Vivienda le decía a un gobernador elegido popularmente incluso las pulgadas que tenían que usar los tubos, ¿no? Entonces, no estamos hablando aquí de que no haya una coordinación entre el nivel nacional y el nivel subnacional, sino que el nivel nacional llegó hasta el punto de decirle cuáles eran las pulgadas que tenían que tener los tubos en un proyecto que era financiado en buena parte con recursos de regalías del departamento. Poco para mostrar cuál ha sido el nivel de crecimiento de la autonomía de los gobiernos subnacionales en el país, ¿no? Entonces, si uno acepta que en Colombia ha habido una recentralización fiscal, cuando observa ese crecimiento muy importante de las transferencias como porcentaje del PIB y de los ingresos corrientes de la nación, si acepta que ha habido una creciente recentralización administrativa, por ejemplo, a través de la regulación dentro del gobierno, en la que a través de los sistemas de monitoreo y control, en el que a través de los OCATs y los PROCATs cada vez, ¿no?, se limita más y más esa autonomía de los gobiernos subnacionales, que incluso llega a que la respuesta desde el gobierno nacional frente a los problemas sea simplemente saltarse a los municipios, por ejemplo, con los giros directos, y que esto, pues, por supuesto, termina teniendo unas repercusiones políticas. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo explicar ese proceso de recentralización en Colombia, ¿no? La recentralización no es un fenómeno exclusivo de Colombia, así como la descentralización tampoco fue un fenómeno exclusivo en Colombia, ¿no? Ha habido recentralización en todos los continentes, ¿no? En Europa ha habido procesos de recentralización, en Italia, en España, Rusia es un caso particularmente importante, como les decía, en el que hubo incluso recentralización política desde el punto de vista formal. También ha habido en Asia procesos de recentralización, en China, por ejemplo, en relación con los temas ambientales. En África también hubo procesos de recentralización, en Australia. Y aquí en América Latina hubo también múltiples procesos de recentralización, ¿no? Fueron líderes especialmente recentralizadores Hugo Chávez, Correa en Ecuador, Evo en Bolivia, ¿no? Y esto nos empieza a ayudar a descartar ciertas hipótesis que ven en la literatura que tendían a asociar la recentralización con cierta corriente ideológica, ¿no? Entonces, uno de los profesores más importantes en este tema, que seguramente ustedes conocen, que es el profesor Ken Eaton de la Universidad de California, él en algunos trabajos dijo, mire, la recentralización en América Latina se explica, entre otras cosas, digamos, desde el punto de vista político, porque los gobiernos de izquierda han identificado que la descentralización hace parte, digamos, del paquete de las reformas neoliberales que ellos venían a corregir, ¿no? Esta hipótesis, que puede ser satisfactoria en relación con Chávez, en relación con Correa, en relación con Evo, pues claramente no es satisfactoria en el caso colombiano. Vamos a ver más adelante. Otro tipo de hipótesis que son muy fuertes en la literatura internacional sobre recentralización es el tema de los factores económicos, ¿no? Entonces allí se ha dicho, por ejemplo, la hipótesis más importante en esta parte de la literatura es que las crisis económicas dan lugar a los procesos de recentralización, ¿no? El ejemplo podría ser Rusia, ¿no? La crisis de Boris Yeltsin, pero como vamos a ver, en Colombia también hubo procesos de recentralización cuando no había crisis económica. Entonces ya hemos tenido factores políticos como las tendencias de izquierda o tener presidentes muy poderosos como el caso de Putin. Tenemos hipótesis desde el punto de vista que uno diría económico, la principal hipótesis de crisis económica, particularmente hiperinflaciones. Y hay un tercer grupo de hipótesis de recentralización en otros países que son las hipótesis de tipo administrativo, ¿no? La recentralización surge cuando la descentralización no genera un adecuado funcionamiento de los servicios públicos o determinadas tareas, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, el caso de Bolivia, en el que se descentralizaron las carreteras y esto se entendió que generó gran fragmentación y no se desarrollaron las carreteras, entonces fue necesario recentralizar de nuevo. También se hablaba allí, por ejemplo, de fallas en relación con los temas de seguridad, por ejemplo, en el caso de Afganistán, ¿no? Estas son, digamos, como las principales hipótesis en la literatura que nos explicarían por qué ha habido recentralización en el mundo. ¿Qué pasa cuando uno aterriza eso al caso colombiano, ¿no? Entonces, cuando uno aterriza eso al caso colombiano, pues esas hipótesis ya no parecieran tan satisfactorias, ¿no? Uno ve, por ejemplo, la administración Samper,
que lo conversábamos esta mañana con el director. La administración Samper fue la primera que, inmediatamente después de la administración en la cual surge la descentralización con mucha fuerza, digamos, el contexto descentralizado predominante que es la Constitución del 91, la administración inmediatamente después del presidente Samper es la primera que intenta recentralizar. Los primeros que intentan recentralizar son los ministros Perry y el ministro Ocampo, ¿no? Ellos veían con mucha preocupación el crecimiento del déficit fiscal, se habían transferido bastantes atribuciones a los gobiernos subnacionales, pero el gobierno nacional seguía muy grande y seguía gastando y seguía creciendo, ¿no? Y por la forma como se calculaban esas transferencias, que la idea era que en el 2001 llegaran hasta el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación, pues generaban la inmensa dificultad de que si alguien tenía un déficit fiscal de 2 billones, pues tenía que levantarse 4 billones de pesos porque llenaba el hueco de los 2 billones y los otros 2 billones iban a los gobiernos subnacionales. Esa un poco era la argumentación. Sin embargo, durante la administración del presidente Samper, pues no hubo unos procesos de recentralización muy fuertes, ¿no? Lo que empieza a aparecer allí es un poco de recentralización administrativa, con lo que se denominó en su momento la ley de los semáforos, ¿no? Que era como una suerte de regulación de las condiciones para adquirir créditos por parte de los gobiernos subnacionales. Aquí lo que uno ve después, aquí hay que resaltar de Samper que Samper si bien tenía todo el problema del proceso 8000 y una oposición, digamos, fuerte, lo cierto es que en ese momento de la administración Samper, el Partido Liberal era mayoría en el Senado y era mayoría en Cámara y además tenía la mayoría de los alcaldes, ¿no? Entonces aquí llama la atención de que a pesar de tener todo ese poder político, pues la administración Samper no pudo recentralizar. La que sí pudo recentralizar y esto es muy curioso, fue la administración del presidente Pastrana. Y es curioso porque el presidente Pastrana tenía un Senado con mayoría liberal, tenía una Cámara de Representantes con mayoría liberal, tenía una mayoría de alcaldes liberales, tenía una oposición liderada por el candidato del que había vencido en segunda vuelta, que era Horacio Serpa, tenía una situación política difícil, ¿no? A pesar de que desde el inicio de la administración Pastrana existía la idea de llevar a cabo esa modificación del cálculo de las transferencias, ¿no? Así me lo explicaron de las entrevistas Juan Mario Lacerna, Juan Camilo Restrepo. Ellos me dijeron, miren, nosotros básicamente recogimos varias de las reflexiones de la misión pues, de racionalización del gasto público, donde había habido pues prohombres tecnócratas de ambos partidos y nosotros teníamos eso en la idea desde que empezó el gobierno, pero pues políticamente era muy difícil sacarlo adelante, ¿no? Pero durante la administración Pastrana se abren las puertas de la recentralización, ¿no? Y lo que abre esas puertas de la recentralización, es lo que argumento en el libro, fue la crisis del 99. La crisis del 99, que como ustedes saben, venía, digamos, conectada por una crisis internacional, un tema de Rusia, en fin, pero genera un decrecimiento del PIB de menos 4.2%, eso a su vez pues genera el decrecimiento de los ingresos corrientes de la nación y por tanto de las transferencias que en ese momento se calculaban como un porcentaje de esos ingresos corrientes de la nación. ¿Eso qué genera? Eso genera que los alcaldes por primera vez recibieron menos plata, ¿no? Por el tema de la crisis del 99. Y en ese momento estaba como ministro de Hacienda el que sería posteriormente presidente, Juan Manuel Santos, como director del DNP, Juan Carlos Echeverry, y ellos logran utilizar muy hábilmente esa crisis, ¿no? Hablan con los alcaldes, le dicen, miren, señores alcaldes, si ustedes no quieren volver a tener esta situación tan desafortunada en que cae el PIB y se caen sus participaciones, pues cambiemos el sistema, que ustedes dejen de ser una especie de accionistas de estos ingresos corrientes de la nación y pasen a hacer algo más parecido como unos tenedores de bonos con un rendimiento fijo, de tal manera que ustedes no tengan este riesgo. Los alcaldes les suena muy bien, ellos tienen más bien unos intereses y unas preocupaciones más bien de corto plazo, no hacen una lectura histórica en el sentido de que Colombia es la economía menos volátil de América Latina desde el siglo XIX, solo ha tenido en ese momento de crecimientos en la Gran Depresión, en el 99 y bueno, ahora en el 2020 por el tema de la pandemia. Y en esa negociación ellos aceptan la modificación del cálculo de las transferencias que pasan a llamarse participaciones, ¿no? Pasarán a llamarse luego participaciones. Y el tema queda en que va a ser una medida temporal, ¿no? Va a ser, tranquilos, que esto va a ser desde, se aprueba en el 2001, va a ser hasta el 2008 y en ese momento ustedes van a volver a tener un sistema que esté ligado a lo que pase con los ingresos corrientes de la nación, con un promedio móvil muy estable, entonces tranquilos.
pero ese porcentaje que se les dio de crecimiento pues era, de las participaciones pues era muy inferior a lo que se esperaba que creciera la economía colombiana. Pero allí se abren las puertas de la recentralización con la recentralización fiscal. Posteriormente, ahora, ¿quién iba a decir que el presidente Pastrana es de izquierda? Nadie. Y luego viene otro gobierno, la administración del presidente Uribe, que tampoco nadie diría que es de izquierda. Entonces, digamos, le permite a uno descartar esa hipótesis de que son los gobiernos de izquierda los que recentralizan, porque en Colombia, gobiernos que no eran de izquierda promovieron reformas recentralizadoras importantes como la del 2001 y la del 2007, ¿no? Pero la reforma del presidente Pastrana sí correspondería, sí se podrá explicar con la hipótesis de la crisis económica. Pero lo que pasa luego nos va a llevar también a descartar la hipótesis de crisis económica. Y es que durante la administración del presidente Uribe, como ustedes lo saben, los economistas lo saben mejor que yo, pues se da todo ese boom de commodities, ¿no? A partir de ese mejor desempeño de la economía de China entre el 2004 y el 2007. Eso pues no tuvo mucho que ver con nuestro propio manejo, sino con un aumento en la demanda importante desde China. Eso genera una situación muy favorable económica, ¿no? Y pone a pensar al gobierno nacional en no cumplir la promesa de respetar la temporalidad de esa reforma de Pastrana aquí hasta el 2008. Entonces, en el 2006, desde el Ministerio de Hacienda y desde el DNP se empieza a pensar en esa reforma, ¿no? Que se convertiría después en la reforma del 2007, en la que, por ejemplo, cuando entrevisté a Carolina Rentería, ella me decía, pero es que usted cómo va a decir que esta es una reforma recentralizadora si la reforma del 2007 tiene porcentajes de crecimiento superiores a la reforma del 2001. A lo cual yo le respondía, pues que si no hubiera habido reforma del 2007, el crecimiento de las participaciones de los gobiernos subnacionales hubiera sido superior, porque simplemente en el 2008, ¿no? Se pasaba a un sistema de promedio móvil que tenía en cuenta el desempeño de los últimos 4 años, ¿no? Y eso le daba muchos más recursos a los gobiernos subnacionales, ¿no? Sin hacer nada, el contrafactual. Si el gobierno no hacía nada, a partir del 2008 entrábamos en ese sistema del promedio móvil. De tal manera que uno tiene que comparar la reforma de Uribe del 2007 con lo que hubiera pasado en el 2008 sin la reforma de Uribe. Y por tanto, eso nos permite decir que allí también se prolongó esa recentralización fiscal, pero además se acentuó la recentralización administrativa con todos los sistemas de monitoreo y control que hemos visto acá en la serie de conversaciones, la de la División de Apoyo Fiscal, en su momento bajo la dirección de Ana Lucía Villa, ¿no? Que en las entrevistas que hice para el libro me explicaba que si bien se había pensado en crear una unidad especial a cargo de este sistema, pues que hubo tal pelea política que el presidente Uribe al final decidió dejárselo a la División de Apoyo Fiscal, eso es lo que explica Ana Lucía y cuya entrevista cito en el libro, ¿no? Ella le explica pues que puede haber problemas porque el enfoque pues es fiscal, ¿no? No es de gestión, no es de prestación de esos servicios públicos, que incluso puede haber problemas porque el Ministerio de Hacienda de alguna forma tiene la intención de que se ejecuten los recursos y este tipo de medidas dificultan la ejecución de los recursos, pero al final pues eso se echa a andar, tenemos esos dos sistemas, el que estaba a cargo de la División de Apoyo Fiscal, el que estaba a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos que les mencioné, de las certificaciones y de certificaciones de agua potable y saneamiento básico. El caso es que Uribe logra esa reforma recentralizadora del 2007 desde el punto fiscal, desde el punto
Buenas tardes, ¿ustedes están escuchando? No, parece que el autor... No, Julián, se un segundito, desconectó. por favor. Pensé que habíamos ido nosotros acá en DNP. Un segundo, por favor. Bueno, hace ratos. Les agradezco, nos regalen 2 minutos. Allá hablé con Julián y tuvo un problema con internet. Está tratando de comunicarse nuevamente. Aló, qué pena, ¿me pueden oír? Sí, Julián, te escuchamos. Qué Escuchamos. pena, pasó algo aquí con el internet de mi casa. Entonces, digamos... Bueno, Julián, habías dicho que inhabilitaban la tesis de que
había sido un motivo económico la recentralización porque hubo el boom de los commodities e incluso así Uribe profundizó la recentralización. Creo que por ahí acabas de decir eso y después se perdió. Eso ocurrió, digamos, durante la administración del presidente Uribe, que además de la recentralización fiscal, promovió la recentralización administrativa a través de los sistemas de monitoreo y control. Ahí hablamos pues del sistema que tenía la División de Apoyo Fiscal, el sistema que tenía a cargo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ¿no? Pero desde el punto de vista de la explicación, pues no sirve la hipótesis de la tendencia izquierda, no sirve la explicación de la hipótesis de la crisis económica, y pues podría tener espacio la de un presidente poderoso, ¿no? Luego tenemos la administración del presidente Santos. El presidente Santos tiene una reforma que también yo considero recentralizadora, que es la reforma de las regalías del año 2011, ¿no? También en ese contexto del presidente Santos había un boom importante de commodities, ¿no? ¿Qué hace? Seguramente ustedes recordarán la campaña presidencial del presidente Santos, del otro lado estaba Mocus, ¿no? Había una discusión en la que el presidente Santos dijo que para desarrollar ciertos compromisos de su programa, pues no era necesario una nueva reforma tributaria. Antanas le dice que lo ponga en piedra, y lo que había atrás de eso eran los análisis de su equipo económico liderado por Juan Carlos Echeverry, que veían cómo el crecimiento de las regalías, si se centralizaba su manejo, pues podía servir como base para cumplir esa promesa de desarrollar esas partes del programa sin necesidad de subir más impuestos, ¿no? El presidente Santos, pues yo diría que tampoco se podría considerar un líder de izquierda. El presidente Santos tampoco estaba en una crisis económica, aunque sí tenía, digamos, un manejo político importante. Para resumir las cosas, luego viene el presidente Duque. El presidente Duque, lo cierto es que la tendencia general que uno vería durante la administración del presidente Duque no fue la de avance de la recentralización, sino que uno encuentra reformas, por ejemplo, en los temas de regalías, en los que se restablece, digamos, cierto porcentaje en las zonas productoras, en los que se disminuye la incidencia de los OCATs, ¿no? Entonces, de alguna manera, durante esta administración, baja la fuerza de esa tendencia recentralizadora que habíamos tenido en el país durante las anteriores administraciones. La siguiente, porfa. Entonces, sí, ¿qué es lo que digamos, el aporte que yo quise hacer con el libro, ¿no? Si las hipótesis que existían desde el punto de vista político, ¿no? De gobiernos de izquierda, presidentes poderosos, no servían para explicar toda la tendencia colombiana, si las hipótesis económicas que nos hablaban de, por ejemplo, crisis económicas, tampoco servía para explicar toda la cadena de reformas recentralizadoras de Colombia, si las reformas, si las hipótesis desde el punto de vista administrativo tampoco lo lograban, pues yo quería formular, digamos, una hipótesis que pudiera explicar todo lo que pasó desde Samper hasta Duque, ¿no? Para explicar el caso colombiano. Por supuesto, no tenía la pretensión de explicar la realización en general en el mundo, etcétera, etcétera, sino aportar la explicación del caso colombiano. Entonces, la hipótesis que yo propongo acá, ¿cuál es? Que para entender la recentralización en Colombia hay que ver el cruce de dos tipos de variables, unas de desempeño económico y otras relacionadas con el contexto institucional predominante. Entonces, desde el punto de vista del desempeño económico, habría dos posibilidades: PIB creciente y PIB decreciente, ¿no? Desde el punto de vista del contexto institucional predominante, tendríamos el que es predominantemente recentralizado y el que es predominantemente descentralizado, ¿no? Y luego vamos a ver qué pasa con esos cruces. Entonces, cuando el país sale de la Constitución del 91, el país sale con un contexto institucional predominantemente descentralizado, ¿no? Eso es lo que, así salimos pues de la Constitución del 91. Ahí viene la administración Samper, en la que, si bien hubo dificultades fiscales, no hubo decrecimiento del PIB. Entonces estamos en este cuadrito de abajo de PIB creciente y contexto predominantemente descentralizado. Entonces ahí tuvimos menos recentralización, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Samper no puede modificar ese contexto predominantemente descentralizado a pesar de lo que quería Perry, a pesar de lo que intentó el ministro Campo, ¿no? Entonces, cuando llega Pastrana, Pastrana hereda un contexto
predominantemente descentralizado, pero durante la administración Pastrana sí hubo un decrecimiento importante del PIB. Y eso genera que cuando hay crisis económica, las crisis económicas subvierten el contexto institucional predominante vigente en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? A la descentralización del 91 le llegó el choque de la crisis económica y eso es lo que abre la puerta a tener más recentralización, ¿no? Luego viene la administración del presidente Uribe. El presidente Uribe ya no tiene un contexto predominantemente descentralizado, sino que el presidente Uribe hereda el contexto predominantemente recentralizado que le deja Pastrana por su reforma del 2001. Entonces, con ese contexto institucional vigente, predominante, el presidente Uribe lo que vive es un PIB creciente por el boom que les mencionaba de China. Si quieres, pon el siguiente, por favor, para que se vea más claramente. Entonces, a Uribe, ¿qué le toca? Un contexto predominantemente recentralizado con un PIB creciente. Y el PIB creciente tiene la particularidad de que refuerza el contexto institucional vigente. Entonces, ese PIB creciente le permite a Uribe reforzar la recentralización. Y lo que pasa con el 2007 es que se refuerza la recentralización que venía del 2001. Luego viene la administración del presidente Santos. El presidente Santos hereda del presidente Uribe el contexto predominantemente recentralizado y también tiene un contexto económico favorable, particularmente al inicio de su mandato, que le permite fácilmente, ¿no?, la aprobación de la reforma de regalías del 2011. Se refuerza la recentralización, ¿no? ¿Y qué es lo que viene luego? Luego viene la administración del presidente Duque. El presidente Duque hereda el contexto predominantemente recentralizado que venían trabajando Pastrana, Uribe, Santos, pero como todos sabemos, al presidente Duque le toca una situación económica muy difícil y por eso lo que observamos durante la administración del presidente Duque es que no hay una gran reforma recentralizadora similar a la de Pastrana, similar a la de Uribe, similar a la de Santos, y por tanto lo que vemos allí es menos recentralización, ¿no? Entonces, básicamente la hipótesis que yo propongo para Colombia, ¿cuál es? Que las crisis económicas refuerzan el contexto institucional vigente, subvierten el contexto institucional vigente. Si la crisis le pega a la descentralización, pues disminuye la descentralización, aumenta la recentralización. Pero si la crisis le pega a la recentralización, baja la recentralización. Por el contrario, el boom económico, el crecimiento económico importante, refuerza el contexto institucional vigente. Entonces, si desde el 91 nosotros hubiéramos tenido un boom económico, si en Pastrana hubiéramos tenido un boom económico, pues para los alcaldes no hubiera tenido ningún sentido aceptar la reforma como se calculaban, la reforma de la metodología de los cálculos de las transferencias, ¿no? Recordemos que en su momento cuando Pastrana va a hablar con el Partido Liberal, porque el Partido Liberal tenía las mayorías de Senado y Cámara, Horacio Serpa le dice, hombre, yo entiendo la situación fiscal difícil, pero solo le jalamos apoyar esa reforma si los alcaldes lo aceptan, ¿no? Los alcaldes, por supuesto, no hubieran aceptado si sus recursos hubieran estado creciendo y no como empezaron a decrecer como consecuencia de la crisis del 99. Esas son, digamos, como la variable dependiente y la variable independiente en esta explicación. Pero, pues, mi investigación es cualitativa y yo quería tratar de mostrar, digamos, en el libro está mucho más narrado, es mucho más contado, ¿no? Mucho más a manera de historia, en fin, con testimonios. Pero quiero compartir acá la esquematización de los que serían los mecanismos causales que explican esa conexión entre el desempeño económico, ¿no?, y el aumento o disminución de la recentralización. Entonces, a continuación voy a explicar algunos de esos mecanismos causales. La siguiente, por favor. Acá, que bueno, es que por el celular no lo alcanzo a ver muy bien. Entonces, acá estamos viendo cómo se conecta el decrecimiento del PIB con el incremento de la recentralización en un contexto predominantemente descentralizado, ¿no? Esto es básicamente el caso del presidente Pastrana. Entonces, decrece el PIB y como decreció el PIB en un contexto de descentralización fiscal, pues los gobiernos, los niveles inferiores de gobierno reciben menos plata, ¿no? Y como estábamos también en un
contexto en el que había aumentado mucho la descentralización política y administrativa, ¿no? Por la elección popular de alcaldes y gobernadores, por la asignación de tareas en salud, educación, agua potable, saneamiento básico, ¿no? El impacto de esa disminución de los recursos, ¿no? Pues lo que le genera es una situación de culpa o de costo político para los gobiernos subnacionales porque tienen responsabilidades pero no tienen plata, ¿no? Entonces, enfrentados a ese costo político, decrece el poder de negociación de los gobiernos subnacionales. Ellos están mucho más dados a la negociación con el gobierno nacional, esa negociación que yo les comentaba con el presidente Santos y con Juan Carlos Echeverry. Ellos además están más pendientes de los beneficios a corto plazo que de los costos a largo plazo para los gobiernos subnacionales. Hay la renegociación que está detrás de la reforma del 2001 y ahí tenemos una mayor recentralización. ¿Me ayudas con la siguiente, porfa, Fabián? Qué pena. Luego, ¿cómo se conectan? ¿Cuáles son los mecanismos causales que son, digamos, gemelos? Son un poquito como medio espejo de los otros. Entre el crecimiento del PIB y el aumento de la recentralización en un contexto predominantemente recentralizado, ¿no? Como después de Pastrana quedamos en un escenario de recentralización fiscal, ese boom de China pues benefició en mayor medida al gobierno nacional. El gobierno nacional fue el gran beneficiario de ese boom, ¿no? Porque le habían puesto un porcentaje de crecimiento de las transferencias inferior a lo que creció la economía. Eso le da unos recursos muy importantes al gobierno nacional. Y esos recursos importantes, ¿no? Unido a que había crecido la recentralización política y administrativa, pues también le mejoraba el poder de negociación al gobierno y ese mejor poder de negociación al gobierno le facilitó mucho el trámite en el Congreso de esa reforma, ¿no? Recordemos que paralelo a esta reforma, el entonces ministro Carrasquilla, y esto también me lo dijo en las entrevistas, en fin, que aparecen en el libro, pues se facilitó el trámite en el Congreso a partir de, por ejemplo, explicarles a los líderes políticos del Congreso y a los alcaldes que, por ejemplo, sus ciudades podían recibir recursos para el desarrollo de los sistemas de transporte masivo tipo Transmilenio, ¿no? Y también, pues, la lógica que ha habido pues en la política colombiana relacionado con el relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Allí tal vez una de las principales voces en contra de esa reforma la tuvo una voz muy solitaria, el gobernador del Atlántico en ese momento, que era Carlos Rodado, que también había estado en la constituyente, ¿no? En el diseño de todo este mecanismo, pero la voz de Rodado fue muy solitaria, ¿no? Esta reforma se aprobó, se incumplió la promesa de Pastrana, que esto llegaba hasta el 2008, y hay una nueva reforma que si bien tiene unos porcentajes superiores a la reforma del 2001, en todo caso sigue siendo una porción de la torta menor a la que le hubiera correspondido a los gobiernos subnacionales con el sistema del promedio móvil, ¿no? Y allí vemos pues la mayor recentralización. Ocurre unas dinámicas similares durante la administración del presidente Santos, ¿no? Sigue creciendo la economía, mayor beneficio del gobierno nacional, eso le permite una mejor negociación en el Congreso, con el ingrediente adicional, y es que el presidente Santos fue muy hábil en el diseño de esa reforma, en el sentido de que se podía, digamos, fracturar, así como en el gobierno Uribe se fracturó el apoyo entre municipios y departamentos porque se quería beneficiar de alguna manera a los departamentos, por ejemplo, con el tema de la asignación de los recursos de agua que perdían los municipios, la administración. El presidente Santos también, esa administración fue muy hábil para romper cualquier solidaridad que hubiera entre las zonas productoras y las no productoras, ¿no? Porque la reforma de las regalías pues se veía muy atractivo para los departamentos grandes y poderosos, ¿no? Que recibían menos regalías que otros departamentos como Meta, etcétera, etcétera, que tenían menos poder político y recibían una mayor parte de las regalías. Entonces, esto facilitó, digamos, que siguiera esa recentralización, ¿no? Que si bien en la reforma del presidente Santos no es una recentralización fiscal, porque ella básicamente tuvo como una redistribución de las regalías, sí se profundiza la recentralización administrativa con la creación de todo ese sistema de los OCATs. En la siguiente, por favor, Fabián. Lo que vemos luego durante la administración del presidente Duque. Lo que vemos durante la administración de Duque es que hay un decrecimiento del PIB y menos recentralización que en los gobiernos anteriores, ¿no? Como había recentralización fiscal, pues esa crisis económica le pega particularmente duro al gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que asumir el costo político de esa crisis, de esas dificultades económicas, y pues no hay un escenario en el que pueda negociar fácilmente, ¿no?
una nueva reforma recentralizadora. Entonces lo que vemos más bien son reformas que de alguna manera atenuaron anteriores reformas, particularmente en el tema de regalías, con la eliminación de varios de los OCATs, con de nuevo tratar de recuperar el licenciamiento social para los proyectos en hidrocarburos a través del aumento del porcentaje para las zonas productoras, ¿no? Esto acá, pues digamos, con mucho resumen, yo sé que todo esto tiene muchos matices, pero digamos para efectos del tiempo. La siguiente, por favor. Adicional a estos mecanismos causales, ¿no? En los que vemos los conceptos de costo político, de culpa, lo que uno diría es que hubo prelación de lo fiscal sobre los sectores y a su vez lo fiscal tenía prelación por el tema político. Lo que uno puede ver aquí también es la mano de la tecnocracia colombiana, ¿no? Hay un libro muy interesante que seguramente ustedes conocen del peruano Eduardo D'Argent, en el que él analiza las tecnocracias en América Latina. Él concluye, entre otras cosas, que la tecnocracia económica colombiana es la más poderosa en América Latina, ¿no? La que tiene mayor independencia frente a los políticos, la que tiene mayor independencia frente a los poderes económicos, ¿no? Digamos, la tecnocracia en términos relativos frente al resto de países latinoamericanos más poderosa, ¿no? Lo que a uno sí le causa mucha curiosidad es ver cómo en estas reformas recentralizadoras esa tecnocracia colombiana termina en un matrimonio muy extraño con los políticos clientelistas, ¿no? Y lo que uno ve es que esa idea de la tecnocracia colombiana, de acuerdo con la cual habría muy limitadas capacidades y muy limitada competencia y muy limitada transparencia e integridad en el nivel subnacional, ¿no? Termina asociada con los políticos clientelistas a los que les favorecía mucho traerse los recursos y traerse las decisiones a Bogotá para que los alcaldes quedaran de nuevo, digamos, con un mayor nivel de dependencia frente a sus miembros del Congreso. Pero acá lo que yo quisiera resaltar es cómo la tecnocracia colombiana fue desarrollando ciertas estrategias, si se quiere, políticas, ¿no? Que fue desarrollando ciertos aprendizajes para facilitar la aprobación de reformas recentralizadoras. Por eso pongo aquí la imagen de Sir Humphrey, que es el protagonista de una serie muy conocida sobre administración pública británica, que es muy conocido por tener un menú para la aprobación de cualquier tipo de reformas. Entonces le dice al primer ministro cómo hacerlo. ¿Cuáles fueron parte de esas estrategias que fue desarrollando la tecnocracia colombiana para tramitar más fácilmente las reformas recentralizadoras, ¿no? Yo digo que hay tres tipos de estrategias. Unas estrategias de presentación, unas estrategias políticas como tal y otras estrategias de la política, del diseño de la política como tal. Entonces, desde el punto de vista de presentación o mediático, algo que fue muy común en estas reformas fue desacreditar a los gobiernos subnacionales, ¿no? Resaltar que los casos más dramáticos, entonces hablaban de Arauca Saudita, cogían los casos más dramáticos de despilfarro de transferencias o de problemas administrativos a nivel subnacional, ¿no? Entonces, de alguna manera el discurso era, mire, el gobierno nacional está salvando estos recursos públicos de las manos de personas inescrupulosas a nivel subnacional. También fue muy frecuente el tema de estamos evitando una crisis, ¿no? En el 99 efectivamente hubo una crisis económica, pero cuando se tramitó la reforma del presidente Uribe, esto me lo dicen las entrevistas Carolina Rentería, en ese momento que se parte del equipo del DNP, nos decía, mire, pues tocaba explicarle a la gente que si no se hacía la reforma del 2007, se iba a generar una crisis, ¿no? Y yo, bueno, pero estábamos en boom. No, pero eso con toda seguridad se iba a generar una crisis si no se hacía esta reforma, ¿no? Es un argumento muy común, y también incluso en el de regalías, Juan Carlos Echeverry concedió varias entrevistas diciendo que es que si no se aprobaba el tema de regalías íbamos a tener enfermedad holandesa, etcétera, etcétera, ¿no? Creo yo aprovechándose mucho de de pronto de tener una información o un equipo menos sólido del lado de los gobiernos subnacionales. Desde el punto de vista político, una estrategia también muy común que fue la de dividir y reinarás, ¿no? Entonces, en el año 2001 hubo mucha discusión entre los alcaldes por un decreto que salió paralelo a mientras se tramitaba la reforma, que daba bonificaciones a los alcaldes, eso los dividió de alguna manera. Luego, en el 2007, el gobierno nacional logra dividir a los departamentos y los municipios, ¿no? Básicamente, lo que ganaron los departamentos en el 2007 fue a costa de los municipios, no fue una transferencia desde el gobierno nacional. Y en el 2011 es todavía más evidente, se divide y reinarás entre las zonas productoras y las zonas no productoras. Luego vemos también otro tipo de estrategias que se usaron, por ejemplo, plantear estas reformas como reformas temporales. Eso aliviaba un poco, disminuía un poco la oposición. Entonces Pastrana les dijo tranquilos que esto va a ser temporal. Luego Uribe les dijo tranquilos que esto va a ser temporal, ¿no? Y
el argumento recurrente en la tecnocracia de que nada de esto es recentralización, que simplemente esto fueron como controles básicos para preservar la descentralización en el país. La siguiente, por favor. Algo que, una pregunta recurrente, ¿no? Cada vez que presento el libro es, bueno, y el conflicto armado entonces no tuvo nada que ver, la paz no tuvo nada que ver, ¿no? Lo cierto es que lo que yo creo es que tanto el tema del conflicto armado como de la paz, pues merecen una atención especial, pero son de alguna forma menos importantes que las hipótesis y que los mecanismos causales que yo planteo acá. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, un argumento que se ha planteado en algunos espacios es, mire, lo que pasó, por ejemplo, con las regalías fue que el gobierno nacional era muy consciente que en el país teníamos clientelismo armado, ¿no? El concepto de clientelismo armado pues se venía trabajando desde Daniel Peñate, por allá en el año 98, lo trabaja también Ken Eaton, ¿no? Con el año 2006, ¿no? La apropiación de sus recursos públicos por parte de actores armados ilegales como la guerrilla, como los paramilitares. Entonces ellos, cuando el ELN se sitúa donde se sitúa, está pensando es en llevarse la plata de los regalías. Lo que pasó en Arauca, lo que pasó en Casanare, lo que se quería entonces era recuperar o proteger esa plata de caer en manos de los actores armados, ¿no? Eso que puede sonar muy lógico, la verdad es que no hay evidencia importante, digamos, en las entrevistas, tampoco hay evidencia importante en los documentos, y aún más importante, hay evidencia que muestra que no fueron la razón central para la aprobación de esas reformas, ¿no? Por ejemplo, en relación con regalías, lo que uno encuentra es que el gran detonante para la aprobación de esa reforma de regalías no fue que los congresistas del Atlántico, que los congresistas de Bolívar o que los congresistas de Antioquia quisieran vamos a proteger los recursos del pobre Casanare, del pobre Meta, para que no se los lleven los actores armados, sino que en verdad tenían el deseo de poder hacerse a más recursos. Es decir, no estaban buscando en medio del conflicto armado proteger esos recursos, sino poder tener una parte más grande de la torta en relación con las regalías, ¿no? Ahora, en el tema de paz, eso merece pues una especial atención para todos aquellos que han analizado el Acuerdo de La Habana. Pues el Acuerdo de La Habana, la verdad es que no pone a la descentralización como uno de sus ejes, no pone a los gobiernos subnacionales como unos actores particularmente importantes, ¿no? De hecho, uno encuentra declaraciones, por ejemplo, de líderes tan importantes como el padre de Ru diciendo, mire, por favor, ministro Pardo, maneje usted esa plata, no le vaya a dejar esa plata a los alcaldes, ¿no? Entonces, esa es un poco como la situación en relación a esa aproximación desde el punto de vista del proceso de paz, pero no parecen ser, digamos, guerra y paz unas variables particularmente importantes para la aprobación de estas reformas. Por supuesto, no estoy diciendo que para la realidad del país, pero sí para la aprobación particular de estas reformas. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Fabián? Entonces, la pregunta, bueno, ¿y el nuevo gobierno? ¿No? La siguiente, porfa. Aquí puede haber, digamos, distintas interpretaciones, ¿no? Uno puede interpretar que, pues que aquí va, básicamente la hipótesis que yo planteo en el libro se va a cumplir. Es decir, aquí no importa la ideología, aquí no importa la perspectiva política, aquí lo que importa es lo que pase con la economía y el contexto institucional predominante, ¿no? Entonces, de acuerdo, si uno creyera que la hipótesis que planteo en el libro es la que se va a dar, pues uno simplemente diría, mire, el presidente Petro heredó un contexto institucional predominantemente recentralizado, ¿no? Con algunos atenuantes, pero predominantemente recentralizado, que viene desde esa cadena de reformas que les mencioné. Y si el presidente Petro tiene un boom económico, pues no va a descentralizar, va a aumentar descentralización. Pero si el presidente Petro tiene una situación económica desfavorable o muy mediocre, pues hay más chance para las reformas descentralizadoras. Pero pues aquí hay otros factores, ¿no? Yo creo que sí hay un cambio muy importante en la historia política del país con la nueva administración, de tal manera que esta hipótesis que yo planteo en el libro, pues podría quedarse corta frente a muchos otros factores que han cambiado sustancialmente con la elección del presidente Petro y de la vicepresidente Francia Márquez. La siguiente, por favor. Entonces uno acá ve, por ejemplo, que pues se ha planteado muy fuertemente lo que ustedes conocen muy de cerca, todo el tema de los diálogos regionales vinculantes, ¿no?
O sea, quererse conectar con lo que se ha denominado con esa periferia, ¿no? Ahí me hace recordar mucho el trabajo de Gloria Isabel Ocampo, que explica que el clientelismo va a seguir existiendo en la medida que esa periferia no tenga otro medio más eficiente para comunicar sus necesidades con el centro del país. Entonces acá lo que vemos es una institucionalización, digamos, de esos diálogos regionales vinculantes, que eso puede cambiar la dinámica del relacionamiento con digamos, en el territorio colombiano. También cuando uno ve las declaraciones del director del Departamento Nacional de Planeación, pues hay unos temas, digamos, varios pronunciamientos en los que ha dicho que el ordenamiento territorial es central para todas las reformas, ¿no? Pareciera querer apartarse de la lógica muy fiscalista que ha tenido hasta ahora el país, de tal manera que creo que puede existir cambios en esta tendencia, ¿no? La hipótesis que yo planteé se refería a lo que había sucedido en los gobiernos anteriores, con base en la evidencia que uno podía observar, pero pues puede ser que el futuro nos depare una situación diferente. Y hasta aquí llega mi presentación, Darío. Excelente, es la segunda vez que lo oigo y lo podría oír una tercera vez, yo creo. Bueno, usted me pasó la palabra a mí, yo sí que me hablo, pero no soy el único. Pero a ver, muy rápidamente. Yo estoy de acuerdo con el recuento, pero tengo varias observaciones y todas son epistemológicas, ¿no? Muy rápidamente. La primera es, algo que ocurre en el futuro no inhabilita un acontecimiento del pasado, una hipótesis del pasado. O sea, usted dice, dijeron que empezó la recentralización porque hubo una crisis económica en 1998 y 99, pero fíjese que continuó la recentralización posteriormente cuando llegó Uribe y ya estábamos en boom. No. El boom del futuro no inhabilita una hipótesis sobre el pasado. Eso es... De acuerdo, no, de acuerdo. Okay. Sí, de acuerdo. O sea, el segundo comentario también epistemológico es trabajar tendencias y contratendencias, o sea, mecanismos de compensación. Porque si por un lado los ingresos corrientes que debían subir hasta el 46%, pues desde Pastrana lo recortan y en Uribe ya estaban en 24%. Esa proporción de recentralización respecto de lo previsto en la Constitución y sus desarrollos posteriores, pues es lo que permite las grandes bolsas de los programas nacionales y fortalecer políticamente muy fuerte al centro respecto de las élites territoriales. Casi que la gran contrarrevolución contra el carácter territorial de la descentralización y que da las bases de que prime lo sectorial sobre lo territorial es esa reforma recentralista fiscal que pasa de un cuasi pacto o pacto federalista de 46% de los ingresos corrientes que llego en las sumas que yo hice, me daba hasta 51, hasta 24. Pero hay mecanismos de compensación, porque cuando hay el boom de los commodities, pues se viene lo de regalías. Entonces, lo de compensación es interesante porque siempre hay un tire y afloje entre una lógica, digamos, nacional de las tecnocracias y el gran modelo, digamos, de orden político, pero también de modelo de desarrollo, con las élites territoriales. Entonces, es un tire y afloje donde lo de compensación puede ayudar, digamos, a complejizar dinámicamente esos tires y aflojes. Lo tercero es que nadie sabe para quién trabaja. Es decir, que un factor que en algún momento dado de la historia sea predominante en desbloquear una situación, no necesariamente quiere decir que la fuerza que lo logra o el factor que lo logra sea quien lo usufructúa. Es decir, los movimientos cívicos de la década del 70, del 80 son definitivos para entender la posibilidad de que liberales y conservadores dijeron ya tocó descentralizar este país. Porque si los movimientos cívicos se nos unen a la guerrilla, estamos fritos. Hay que atender la periferia de otras maneras y hay que descentralizar, ¿sí? Sin embargo, esa descentralización no solo favoreció los movimientos cívicos, es posible que menos, o sea, mucho menos de lo que uno esperaría porque fueron un factor explicativo muy importante, sino a todo el ajuste neoliberal y a las élites territoriales. O sea, nadie sabe para quién trabaja en historia significa que una fuerza que desbloquea una correlación de fuerza no necesariamente sea la que usufructúa, sino que todo se desbarajusta y se reacomodan las fuerzas y el ganador, el que rompe el equilibrio no necesariamente es el quien lo gana, ¿sí?
Y el tercer comentario epistemológico es el de las determinaciones de última instancia. ¿Es lo económico, es lo político, es lo institucional o la combinación entre estos? Yo sé que eso, digamos, lleva, o sea, desde que existe la sociología y la economía política, siempre se está buscando el factor determinante y ahora se ha sofisticado, por fortuna, como su tesis, que es muy sofisticada. Lo vuelvo a felicitar, le vuelvo a decir, si lo vuelvo a presentar, lo vuelvo a oír, ¿sí? Pero yo invito a tener una consideración sobre eso, que las relaciones entre economía, política e instituciones no son predeterminadas de una vez por todas, que hay veces pesa más el factor económico, hay veces más el político, hay veces más el institucional, que la relación entre eso está determinada por análisis de corto plazo, de mediano o de largo plazo. Es decir, esas relaciones entre economía, política e instituciones las estamos viendo en el corto plazo. La crisis fiscal y internacional del 98, PIN. Perry dijo, esta es la oportunidad, ¿sí? Le meto el zarpazo a la descentralización, que nunca me ha gustado, porque me quita el poder del equilibrio macroeconómico. Pero en el mediano plazo la explicación fiscal no es suficiente. No es suficiente porque había ya tendencias hacia el malestar del centro respecto de las autonomías territoriales. ¿Por qué? Porque habían empezado una cantidad de cosas que no se llamaban diálogos regionales, sino de regionalización de la clase política, de las élites territoriales, que estaban construyendo, ¿sí?, unas propuestas de regionalización. Por ejemplo, la región del centro había ido hasta la formulación de un plan de desarrollo regional del suroccidente. Y los caribes tenían un envalentamiento y había negociaciones políticas diciendo el proceso de paz no puede ser exclusivo del gobierno nacional, también las élites regionales pueden hacer pactos de paz con las insurgencias. O sea, había un malestar político en la relación entre centro-periferia, donde las regiones estaban articulando políticas no solo regional, sino de carácter nacional, desde el punto de vista del orden público, pero también del punto de vista de normativo institucional hacia una federalización del país. Entonces, bajo esa mirada de mediano plazo, el factor que surge como predominante, que es el fiscal, en el 98 fue un pretexto. Entonces, yo creo que cuando uno analiza la relación entre economía, política e instituciones, si veo el corto plazo, me sale uno. Si veo el mediano plazo, me sale otro. Y si veo el largo plazo, es posible que me salgan otros. Bueno, voy lo más rápidamente que puedo porque esto me apasiona, porque mi tesis de doctorado fue exactamente sobre lo mismo, y ya que yo le estoy dando unas recomendaciones, usted mirará la mía y tomará revancha y me dará otras recomendaciones. A ver si me queda un punto más, el de la guerra y la paz. Yo sí creo que la guerra y la paz ha sido definitiva en todo el proceso de descentralización. Uno no podría explicar la descentralización del 86, 87 y el 91 por fuera del análisis de la guerra y la paz. Es decir, la subida del movimiento cívico y más del movimiento guerrillero en la década de los 80 fue la que yo creo forzó a las élites de Proyecto Nacional a hacer la descentralización. Fue un proceso incluyente, tanto para dividir lo cívico de lo guerrillero, como para abrir el tejido institucional por abajo a la incorporación, en ese entonces, de 5 guerrillas a través de la arquitectura descentralizada. Eso fue una estrategia de paz muy importante, tanto en la motivación como en sus resultados. Y también es imposible no explicar Uribe en su estrategia de seguir profundizando la recentralización por fuera de una estrategia de yo centralizo todos los recursos para poder tener una intervención unificada y orgánica en el proceso de guerra, ¿sí? Entonces yo necesito, digamos, recoger los recursos, quitar protagonismo de las clases políticas territoriales que estaban empezando a negociar con la guerrilla en el gobierno de Samper, ¿no? ¡Qué horror!, ¿no? Y en el gobierno de Pastrana, aún más. No, 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 señor, se acabó esta guachafita, el negociador soy yo, les quito la competencia. O sea, lo de guerra y paz no creo que sea una hipótesis a sacar de las explicaciones de descentralización, recentralización, sino por el contrario, muy explicativas de la descentralización como apertura para resolver el problema de la paz, que es Belisario Betancur.
y lo que sigue, y muy explicativa de la recentralización, diciendo, se acabó la apertura, esto es dándoles en la cabeza y la guerra. Bueno, me apasiona, lo felicito, lo volvería a oír, esos 5 comentarios. Darío, unos comentarios muy rápidos. Muchas gracias, ¿no? Aquí yo quisiera hacer énfasis en que yo no me quedo, digamos, como en lo fiscal, ¿no? No me quedo en lo económico, sino que cruzo lo económico con la distribución de poder propia del contexto institucional, ¿no? En relación con el tema de Pastrana, sí, la de Pastrana se podría explicar con la hipótesis de crisis económica, ¿no? Lo que yo trato de mostrar en el libro es que la misma hipótesis, o sea, un mismo razonamiento puede explicar tanto cuando se da en crisis económica como cuando se da en boom económico, ¿no? Es decir, en la misma lógica se puede explicar lo que pasó en Pastrana en crisis económica y lo que pasó en Uribe en boom. El tema del surgimiento de la descentralización en los 80s, como tú señalas, es supremamente interesante, porque la descentralización la promovían actores muy diversos, ¿no? Estaba Álvaro Gómez, estaba también el Partido Liberal, había algunos miembros, otros del Partido Conservador, pero la guerrilla de las FARC estaba promoviendo también el tema de la descentralización porque entendía que ese puede ser un espacio político mucho más a la mano que el espacio político nacional. Pero incluso lo que propongo en el libro le permite a uno revisitar con otros ojos lo que pasa durante Belisario Betancur y hacer una lectura, la siguiente lectura, es decir, mire, los movimientos sociales, las huelgas, particularmente relacionadas con servicios públicos de los 80s, ¿no? Demandando una mejoría en los servicios públicos, se enfrentaban a un gobierno nacional que estaba centralizado, ¿no? Pero que no tenía plata. El gobierno de Belisario Betancur no era un gobierno que tuviera plata. Entonces, frente a esa situación, una de las posibles respuestas era, pues entonces yo desplazo esa culpa, desplazo esos costos políticos diciendo, pues ¿saben qué? Ustedes mismos elijan a sus alcaldes. Yo voy a dejar esta guachafita en el palacio y que cada 6 meses el directorio conservador viene aquí a decirme que hay que cambiar un alcalde o a otro. Y además voy pasando las responsabilidades a esos alcaldes para que ya no me lleguen a mí al gobierno nacional porque yo no tengo plata para atenderlas, ¿no? Y en relación con la lógica de los mecanismos causales, yo creo que ahí se recoge parte de lo que tú señalas en el sentido de que lo que hoy me beneficia, mañana me condena, ¿no? Entonces, lo que beneficiaba a los alcaldes cuando surge la descentralización, que es la elección popular, ¿no? Es decir, ellos son los que tienen la legitimidad de los votos y la transferencia, como se fue, y la manera como se calcularon las transferencias, son los mismos mecanismos que cuando llega una crisis son los que los perjudican, ¿no? Y lo mismo al revés. O sea, lo que a mí me beneficia en una parte del ciclo económico me perjudica en la siguiente. Pero hasta ahí dejaría. No sé quién ha alzado la mano y quién esté dirigiendo el debate. Yo me permito un comentario. Fabián. Julián, sí. Julián, es que me parece muy interesante el trabajo porque le muestra a uno cómo esas reformas en lo que normalmente se llaman como las dimensiones administrativa y fiscal de la descentralización, pues se juegan en un terreno político y esa lectura me parece que es muy oportuna y muy interesante para la misión, para las recomendaciones que pueda hacer la misión, etcétera. Y yo siento que en la misión el tema político no está muy presente, no estaba muy presente, salvo en algún momento se hablaba se discutía sobre el tema de igualar periodos para un tema de gestión, pero salía rápidamente la respuesta de que pues, igualar periodos nacional y territorial, al contrario de descentralizar, puede centralizar el debate político. Usted lo dijo en su presentación, si no estoy mal. Y usted también habló de cómo, igual en la práctica, hoy en día los mandatarios locales tienden a alinearse con el presidente, porque eso, pues, tienen incentivos para hacerlo, digamos. Y muy tímidamente también se ha hablado como de revisar en la Cámara de Representantes de pronto si se puede hacer algo también que contribuya a la descentralización, pero digamos que eso con poca fuerza, digamos. Entonces mi pregunta era como si usted, digamos, aparte de eso, como qué lectura le daría usted a la descentralización política en el país, como qué ideas creen que pueden contribuir, o si esto de elecciones cada 4 años con el sistema como está tal cual hoy eh, es pertinente, o si deberíamos hablar, digamos, del tema de reelección de alcaldes, que también es algo que a veces suele resurgir en el debate público. Quería como preguntarle a usted como qué ideas tiene como específicamente sobre la dimensión política de la centralización que otras ha escuchado, que independientemente de si que las comparta 100%, pero como que ha escuchado, que ha pensado,
Gracias. Digamos, ahí en la dimensión política, yo creo que para la misión, obviamente estoy hablando ahorita a título personal, luego parte de un equipo en el que, digamos, ese equipo discute las cosas, en fin, es simplemente como mi posición personal. Yo creo que allí, en el tema de la dimensión política, yo creo que sí debería ser un norte de la misión, hacer algo a lo que Darío nos invitó hace 2 semanas, y es a tratar de fijarnos en cómo son las cosas y no tanto en cómo deberían ser las cosas. Entonces, si uno acoge la perspectiva a la que nos invitó Darío de cómo son las cosas, yo creo que cualquier análisis que se haga en la misión de descentralización tiene que tener en cuenta el contexto de clientelismo del país, ¿no? Entonces, si uno no tiene en cuenta ese contexto de clientelismo, yo creo que casi que cualquier propuesta de reforma podría estar destinada a funcionar de una manera muy diferente de como la pensemos, ¿no? Se me viene ahorita a la cabeza el tema de los planes departamentales de agua, que también surgen de la reforma del 2007 durante la administración Uribe, ¿no? Básicamente el argumento era que había una gran descoordinación en las obras e inversiones en agua entre el municipio, el departamento y la presidencia, y que eso era necesario coordinarlo y que el mejor vehículo para coordinarlo era pues, a nivel departamental. Ese esquema, por ejemplo, cuando yo entrevisté a Antonio Navarro pues está en una esquina política diferente de la del presidente Uribe, pero Antonio Navarro también es un hombre de una formación especialmente técnica en temas de agua, ¿no? Es ingeniero sanitario, su maestría en Inglaterra, en fin, y me parece que de una forma muy objetiva, Navarro me dijo, mire, ese es un sistema, el de los PDAs que hizo Uribe, muy bien pensado. Ese sistema tiene una lógica muy fuerte, ¿no? Si se pudieran organizar las inversiones en agua a nivel departamental, habría muchas ganancias, ¿no? Porque algunos departamentos coinciden con las cuencas, porque se puede solucionar el problema de, por ejemplo, tener infraestructura que sirva a varios municipios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a pesar de esos beneficios técnicos que incluso la oposición le reconocía al esquema de los PDAs, lo cierto es que este tipo de esquemas que, por ejemplo, en la misión podría sonarnos muy bien, ¿no? Cuando ya aterrizan en la realidad, en el contexto clientelista colombiano, pues uno se da cuenta que un alcalde tiene muy pocos incentivos, ¿no? Para ceder su plata a una bolsa que va a ser administrada y cuya contratación va a estar a cargo del departamento, ¿no? Porque pueden ser de diferentes partidos políticos, el alcalde puede ser liberal, el gobernador del Centro Democrático, o incluso siendo del mismo partido político porque son rivales políticos. Entonces, realmente, si uno no tiene en cuenta esa variable del clientelismo, pues yo creo que va a ser muy difícil que desde la misión podamos entender lo que está pasando y proponer reformas que tengan una cierta viabilidad de tener el impacto que queremos, ¿no? Eso como desde el punto de vista de la dimensión política. Y que recogiendo un poco como la reflexión de la profesora Gloria Isabel Ocampo, si nosotros no generamos espacios institucionales que permitan a la periferia comunicarse rápidamente con el centro, pues no va a haber reforma que hagamos nosotros que pueda superar el tema del clientelismo. Esa será como mi reflexión, Fabián. Gracias. No sé si alguien más quiera participar. Si otra mano no la vemos. Quedaron así, Sí, parece que no. en francés se dice épaté, o sea, con la boca abierta y sin palabras. O Yo los tengo un aburrí, esa es comentario. la también. Sí, Néstor Mario, Urrea. dale. Néstor Urrea. Buenas tardes. Bueno, me disculpo porque seguramente aquí la señal Está muy sin irregular, ¿no? duda es muy... Sí. ¿Aló, me oyen? Irregularmente. Bueno, no, simplemente quería felicitar a Julián por este trabajo que es muy interesante y abre unas ventanas de interpretación de la realidad colombiana de verdad muy sugestivas. Yo simplemente quería apuntar de pronto para empezar. Yo no he estudiado el documento a fondo, salvo la reseña que nos compartió Darío y parte de la presentación porque venía viajando y con interrupciones. Pero sin duda yo creo que hay un tema que
que me parece que falta, que yo sugeriría que se profundice un poco más, o mejor dicho, desde el lado de haber pertenecido a esa tecnocracia durante 30 años quizás y haber participado prácticamente de muchas de esas reformas que desde lo fiscal se han emprendido. A mí me surge la inquietud de que hay un aspecto ahí que tiene que ver con un afán o con un objetivo de esa tecnocracia independiente del sesgo o el partido político al que haya pertenecido, y es hacia el principio de sostenibilidad fiscal, hacia el respeto por unas finanzas sanas, y en parte yo creo que el movimiento descentralizador fuerte que se dio con la Constitución del 91, pues empezó a recogerse precisamente porque esa sostenibilidad fiscal se vio en riesgo. Y sí, se vio en riesgo porque quizás se soltó demasiado. Esa fue la percepción que uno ve que se interpretó por los gobernantes del momento. Una pretensión de pasar de un 20 a un 40 y pico % de los ingresos corrientes de la nación, pero en un contexto institucional muy débil desde el punto de vista también de capacidades. Yo sé que se cuestiona que siempre el centro piensa que es el que sabe hacer las cosas y el territorio no, pero en este caso esa fue una realidad absoluta. La descentralización, a pesar de que entregó cuantiosos recursos a los territorios, igual hizo crisis en los propios territorios porque no hubo mecanismos de control del gasto, de calidad del gasto, y de alguna manera lo que ha habido de ahí para adelante ha sido un proceso de recoger, que como No le pude dices responder tú, porque yo estaba hablando, pero no sé si me escucharon. Sí, Sí, continúa, sí, Néstor, sí, perdón. sí te oigo. Entonces, un proceso en el que se ha venido recogiendo, y creo que ahí sí han resultado pertinentes. Puede haber hipótesis relacionadas y son válidas sobre la situación económica, la situación económica y la situación institucional. Pero a mí sí creo que me parece que hace falta un poquito más darle el énfasis a la situación fiscal, al aspecto fiscal en todas estas situaciones que se han venido presentando. Es eso, pues, como digo, hay otros aspectos que también creo que hay que considerar, como los que plantea Darío, el tema de la situación de orden público, el tema del paramilitarismo y de las guerrillas y la cooptación que se dio también de los recursos por estas fuerzas en el territorio también, son un factor que me parece que, como digo, no leí el libro y con la presentación, pues posiblemente no logro comprender si se abordan esos aspectos, pero me parece que vale la pena considerarlos. Gracias. Gracias, Néstor. No, digamos, lo que yo te podría comentar es lo siguiente. Por supuesto que hay más variables, ¿no? Y la evidencia de esas otras variables, tú la vas a encontrar en el libro, ¿no? Donde hay, digamos, como una explicación más detallada. De hecho, hay un capítulo por cada una de las administraciones. Hay un capítulo de Samper, un capítulo de Pastrana, ¿no? Con metodología similar. Pero en lo que yo hice énfasis en la presentación y la hipótesis central del libro es cuál puede ser esa variable que tiene el mayor impacto, ¿no? Hay otras variables que también pudieron haber coadyuvado, ¿no? Pero ¿cuál es la que tiene el mayor impacto, ¿no? El impacto más importante, tratando de satisfacer un poco como esa expectativa académica, tener la explicación más parsimoniosa posible, ¿no? Ahora, en relación con lo que señalas con los otros dos comentarios, yo estoy de acuerdo contigo en que hay una gran sintonía de la tecnocracia colombiana independientemente del gobierno, ¿no? Puede ser que Samper y Pastrana pues no se quieran, pero los equipos económicos de Samper y Pastrana tienen ideas muy similares sobre las reformas que había que hacer, ¿no? Puede ser que el presidente Uribe y el presidente Santos tampoco se estimen, ¿no? Pero las ideas que hay detrás de los equipos tecnocráticos de ambos son muy similares, tú lo ves en las entrevistas, muy similares entre ellos, ¿no?
Está presente, como tú lo señalas, el tema de finanzas sanas, ¿no? De hecho, lo que yo trato de mostrar en el libro es cómo ha habido casi que una obsesión por las finanzas sanas, ¿no? Yo en el libro no llego a decir si eso está bien o si eso está mal, pero sí ha sido como el aspecto preponderante, ¿no? Tener esas finanzas subnacionales sanas casi que a cualquier costo, incluido el costo de lo que pasa con los servicios, incluido el costo de lo que pase con la generación de competencias y capacidades, ¿no? Y en relación con ese tema también llama la atención cómo el gobierno nacional fue tremendamente eficaz para sanear esas finanzas subnacionales, pero no aplica esa misma disciplina para él mismo, ¿no? En términos de ese balance fiscal. O por lo menos no lo aplica con el mismo nivel de rigidez, o no es igual de estricto con él mismo, el gobierno nacional. No sé si haya otras inquietudes ya. Yo entiendo que es viernes en la tarde. No, Julián, creo que no hay manos levantadas. Así que pues así le daríamos cierre a esta sesión de hoy. Muchas gracias de nuevo por la presentación. Interesante, y estaremos enviando la citación para los próximos espacios. De momento no estamos confirmados para el próximo viernes, pero apenas tengamos confirmado la agenda, les haremos llegar por correo el material de apoyo como siempre. Entonces, gracias, Julián. Fabián, a Darío, por supuesto, y al DNP y a todos los asistentes, muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, es un análisis complejo, dinámico y claro que nos reta a todos los que estamos pretendiendo contribuir a cambios, porque como es sistémico y es complejo, y uno no está desde toda la complejidad, sino desde alguno de sus frentes, entonces tenemos que tener en consideración desde donde estemos, cómo puede jugar el sistema político y cómo puede jugar el equilibrio institucional, porque la misión va a tocar de una parte, pero no todo el equilibrio institucional. Entonces eso complejiza aún más el ejercicio de pensar propuestas desde dónde, como en un juego esos de la bolita que uno tiene, que hay una cantidad de torrecitas, pinball creo que se llama, no me acuerdo, de que uno va a afectar el equilibrio institucional y el sistema político, pero no debe ser tan ingenuo de creer que se reconstruye solo desde un lado y debe tener en consideración las restricciones que tiene. Bueno, eso nos complejiza. Lo felicito una vez más, excelente trabajo. Muchas gracias, Darío, por esta oportunidad. Con gusto. Chao. Chao. Gracias, Julián. Gracias, Pedro.